Vamos a empezar con el tema ya. Organización de la salud. Como lo escucharon a sus compañeros, la organización de la salud tiene mucha relación lo que es en la medicina basada en la evidencia. Quizás ya llevaron, no sé, por información sociocultural, la medicina basada en evidencia o en alguna otra materia lo han escuchado. Ahora, para administrar el sistema de salud en la parte gerencial, ¿por qué tiene mucha relación? Porque son innovaciones, son actualizaciones que el personal de salud debe estar actualizado, ¿ya? Porque si no hay actualización, se continúa lo mismo y caemos en dar una mala atención o mala calidad de atención a los pacientes, ¿ya? El saber administrar bien, el resultado se refleja en el paciente, ¿ya? Para que entiendan en el tema de la organización del sistema de salud. Ahora, en particularidad, todos estos servicios de salud es la capacidad de cambiar el escenario donde están. Esto se van a reflejar en el empleo de métodos no participativos. Por ejemplo, hay personal de salud que está designado en ciertos servicios, solo cumple con su horario por el sueldo. No le interesa el desempeño laboral, el demostrar lo que es la parte productiva en su trabajo. La falta de enfoque integral e integrador, por ejemplo. Si yo formo parte de un comité dentro de los hospitales, hay comités de salud que se conforman, ya sea para hacerle seguimiento a las atenciones de salud, a los tratamientos que se le dan a los pacientes de los diferentes programas. Por ejemplo, en el caso de tuberculosis, si yo nombro un médico que me haga seguimiento a los pacientes que reciben tratamientos y empezaron y terminaron, ¿ya? Al final, cuando yo designo ese personal, ese comité con una enfermera y otro médico, ¿qué es lo que me da de resultado a mí como administrador del sistema de salud? Si estoy de gerente o estoy de director médico. Yo voy a saber si el tratamiento fue eficaz, si le fue eficiente al paciente, si se sanó, se curó, o qué es lo que falta en cuestión de requerimiento de necesidades. Ya van a ver también, así como en el primer componente, que esto también tiene relación con el POA. Y el POA tiene relación con recursos económicos, ¿ya? Para eso se le hace el seguimiento. Ahora, la falta de promoción y prevención de la salud, el realizar esta reestructuración, estos cambios, bueno. Ahora, en lo que hace mención de promoción y prevención también, se designa cierto personal, cierto grupo para que me haga promoción y prevención para evitar lo que son, que estas enfermedades se sigan aumentando, lo que son en número de pacientes, ya sea de diferentes tipos de enfermedades. O lo mismo también lo que pasa con la cardiacarina, con los diferentes tipos de programas. Ahora, todo esto, si yo no realizo, yo no hago un seguimiento, no planifico, no me integro a formar parte del equipo, tiene consecuencias que son los siguientes, que a la vez me genera gastos, que son los costos. Si yo tengo personal que no me ayuda, no me colabora, solo espera el sueldo, si tengo el personal de que no me hace seguimiento y no me demuestra resultados, para mi establecimiento de salud, aunque no sea mío, es público, genera gastos. ¿Qué significa? Si no me dice, doctora, a este personal, a estos pacientes, esta tableta no le hizo efecto, esta tableta no había en farmacia, no se le dispensó, no se le dio, entonces, ¿qué significa? Me genera gastos a mí, que ese personal está cobrando el sueldo por cobrar, que falta que el municipio me dé medicamentos para que se le dispense. Ahora, ¿cuál es el primer punto? No se atiende al paciente de manera continua. Ya se le puede decir, mira, a un niño que se le diagnostica faringoamigdalitis, según el manual de prestaciones, dice que se le puede dar amoxicilina, ibuprofeno, paracetamol. Uno tiene que ver qué medicamento se le puede dispensar con el recetario, pero no puede haber amoxicilina y el médico le dijo, ese niño solo se va con ibuprofeno. Ahí está la mala atención. A veces también el médico está desinformado qué medicamentos no hay en farmacia. Ahora, si totalmente no hay el antibiótico, le dan a los padres para que compren. No tiene recursos, no le compra tratamiento a medias, no le hace efecto, se complican con neumonía, ¿ya? Ahora, la falta de organización entre servicios y tiempos innecesarios. El tercero, la falta de información administrativa en la ejecución del proceso. Hay también personal de salud que constantemente se lo capacita, pero no toma interés y no aplica lo que aprende, no replica. ¿Qué significa?
a mí me mandan en comisión a representar a mi institución a aprender un tema. Sea que me vaya al extranjero, me vaya a otro departamento, me vaya a un congreso nacional o provincial, si yo voy a aprender a capacitarme de cualquier tema, cualquier invitación, yo debo de llegar a mi centro, a mi establecimiento, sea hospital o centro de salud, tengo que transmitir al personal, tengo que hacer un taller, un curso para enseñarles, sea de un día, un par de horas, etc. Pero yo no me tengo que quedar con ese conocimiento. Eso también pasa en los establecimientos de salud. Hay el egoísmo, hay de que me mandan a mí, yo me quedo con ese conocimiento y no transmito. Pero lamentablemente pasa eso también. Ahora, hay también el bajo nivel de eficiencia con cambio constante en la práctica clínica. ¿Ya? Hay algunos médicos que tienen sus técnicas que aplican, hay otros que constantemente les gusta actualizarse, pero no está en la realidad. ¿Qué significa? Hay médicos cirujanos que están en un hospital de tercer nivel, están constantemente actualizados, sí, pero quieren aplicar su actualización en la práctica clínica en el paciente, pero no hay condiciones también, ¿ya? No tienen los equipos, no tienen las indumentarias, no tienen los insumos correspondientes. Lo otro, la baja respuesta de generación en los servicios, el uso inadecuado de lo que le decía de medicamentos, ¿ya? Ahora, todo este problema puede ser solucionado, como mencionaba una de sus compañeras. Uno, si corresponde al sistema municipal que está por primer y segundo nivel administrado, es a la alcaldía, hoy en día. Tercer nivel es a la gobernación. Todos los hospitales del tercer nivel, la administración está bajo la gobernación, lo que es en cuestión de insumos, equipamientos y todo, ¿ya? Ahora, y todo eso, lo que es la alcaldía y el tercer nivel a la gobernación, los recursos vienen desde la paz del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía, ya está centralizado. Ahora, la organización y control, estos dos, para la administración en la organización de los sistemas de salud, es la base fundamental para un trabajo gerencial. Si yo quiero hacer un buen trabajo gerencial, ¿qué se tiene que ejecutar? Los procedimientos, las operaciones y los flujos de trabajo. Todo esto es algo técnico. Por ejemplo, cuando ustedes van a un hospital, a un centro, ingresan, ven flujogramas. No sé si ven en las paredes prendidos. Ahora ya también está el triaje, ¿no? Por colores. Todo esto tiene un flujo, tiene una actualización constante. Antes no, porque la población era menos, la atención se podía realizar de manera normal. Ahora no, ya la gente tiene que madrugar, ¿no? Ahora, todo esto se tiene que aplicar, el procedimiento, operación y los flujos, ¿ya? Ahora también esto van a ir cambiando constantemente. Están viendo de que en cuestión de las fichas de reserva puede ser que lo hagan de manera digital, ya eso viene ya de que entren al sistema y reserven su ficha, ¿ya? Pero en las cajas de la Seguridad Social lo programan, ¿ya? Lamentablemente por los pocos especialistas que hay, a veces los pacientes hoy me dan mi referencia de salud familiar, para ir a una especialidad tardan de 1 hasta 3 meses en programar, algo en la Seguridad Social, ¿ya? Ahora, tiene que existir para todo esto un modelo de atención en salud. ¿Qué implica ese modelo de atención en salud? Que tenga dentro de su organización el control, políticas generales, estrategias básicas. Y todo esto, si no tiene comunicación, ¿qué es lo que va a originar? La incomunicación. Si no hay una buena coordinación de trabajo entre colegas, hay discrepancias. Hay también dentro de los hospitales, así como aquí en la universidad, que no se llevan bien todos contra todos, hay ciertos grupos que tienen afinidad, es lo mismo, hay discrepancias. Lo mismo pasa en los hospitales, en las clínicas. También eso influye mucho. El ser independiente, por ejemplo, yo tengo un grupo de trabajo, son 5, son 3. A veces, de los 3 dicen, no, que si esta no me manda, ¿no ves? De los 3 yo voy a hacer lo que yo quiera. A veces también el hacer lo que uno quiere, lo que quiere, también eso provoca uno en el grupo, discordia, problemas. Y lo mismo en la institución no ayuda, más bien eso empeora. ¿Ya? Estos se llaman islas de conocimiento. Son cosas aisladas que uno no espera como administrador en salud, pero pasa en el personal de salud, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tiene que haber en una organización de servicios de salud? Trabajo en equipo,
¿ya? Nunca se olviden el trabajo en equipo. Y siempre yo creo que se lo mencionan como estudiante, lo mejor es el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque el día de mañana salimos un día fuera de la universidad y ya estamos vinculados, cada cual ve su rumbo, su camino, su vida, su destino. ¿No ven? Pero mientras estemos en un establecimiento, traten de trabajar el trabajo en equipo, a pesar de las discrepancias, de los problemas, aprendan a subir, a salir adelante, ¿ya? Ahora, el coeficiente de medicina basada en la evidencia, primero se vio lo que, o se ve lo que es, perdón, la medicina basada en evidencia en hechos, ¿ya? ¿Qué son los hechos? Hechos. Acontecimientos suceden que pasan, ¿no? Los hechos, ¿ya? Ahora, la medicina de la basada en evidencia primero hace mención de los hechos y después hace mención de lo que es en la práctica, en la realidad, lo que uno ve en los hospitales, ¿ya? Yo veo aquí, miren, ahí está por celular, allá no sé de qué ríe tanto, y si no tienen atención para la clase, les voy a pedir por favor a partir de ahora que se retiren de la clase, porque me distraen a la vista, no puedo concentrarme para explicarles. ¿Va a atender la clase o va a seguir viniendo? A usted le estoy preguntando a la que está desde aquí. A usted, sí. Ya, eso le pido, por favor, respeto. Y usted con su celular tenga control. ¿Pero pues apunte con el celular? Sí, tengo varios. A ver, muéstrenmelo usted. Es que no es primera vez y me distraen a la vista. Sí, hay varios. Ya. Yo, por favor, les pido respeto, me distraen, me desconcentran en poder explicarles la secuencia para poder explicarles, transmitirles. Ya les pido respeto y educación más que todo a sus compañeros. Y uno mismo también tiene que aprender a respetarse. ¿Ya? En la medicina basada en evidencia, como les decía, primero habla de hechos, ¿ya? Y después en la práctica, cómo se va esto aplicando. Porque mencionaban también su compañero, está bien, la medicina basada en la evidencia son hechos reales científicos de conocimiento que debe de tener el personal de salud, debe estar actualizado. Ahora, si el personal de salud sale con su conocimiento de aquí en adelante y no se actualiza, no innova, no cambia, se queda ahí, queda estático, en eso también perjudica al sistema de organización de salud. También lo perjudica aquí al paciente, da quizá malos tratamientos, malos seguimientos, y uno tiene que ser consciente, ¿ya? La medicina basada en la evidencia tiene diferentes nombres, se los puede conocer de diferentes maneras en diferentes países, en diferentes lugares. Uno, como todos mencionaron, la medicina basada en hechos puede ser la medicina científica, que también se saca estadística, la medicina factual, medicina fundamentada, medicina metacrítica y probatorio. Ahora, este enfoque de la práctica está dirigido a optimizar toma de decisiones con pruebas científicas, evidentemente que es con el método, pero a través de pruebas científicas. ¿Qué es el método o la metodología? El método es la metodología, la metodología es el método, es la técnica, la táctica, es la forma de cómo yo hago las cosas, ¿ya? De cómo yo me organizo, ¿ya? Ahora, como les mencionaba, la medicina basada en hechos y en pruebas. En la medicina basada en hechos tiene su origen en el siglo XIX en París. Empezó con un movimiento en una clínica, ¿ya? Desde ahí venía surgiendo movimientos que se vio potenciado en la crítica de la medicina. Y así sucesivamente hubo el estudio de diferentes autores. Aquí solamente lo vamos a mencionar. ¿Qué decían? Por ejemplo, aquí H. John Evans y lo que es David. Cada uno tenía sus diferentes enfoques, diferentes formas de ver, por ejemplo, la medicina, qué criterio ellos tenían. El uno, por ejemplo, realizó un análisis, el primero, sobre la falta de, él decía que había una falta de resumen con una evaluación crítica en los ensayos aleatorios. O sea, cuando se hacían estudios, él decía que hacía falta eso, los ensayos aleatorios, que no eran de relevancia, que lo hacían por hacer, que no lo hacían con un objetivo claro. El otro, John, mencionaba en sus trabajos que había una gran variabilidad de estos estudios que iban cambiando. Y para mí el más acertado de John, que él decía que tenía una variación, que había cambios, sí, porque actualmente se lo ve
Por ejemplo, hoy en día para cierta enfermedad patología hay un tratamiento específico. Ahora va cambiando y sigue así, ya no es estático. Ahora, esto es dinámico. Y lo de Iván también hacía críticas en medicina, pero no, su estudio no fue muy profundo. Ahora en David, solamente él hacía mención que había lo que es estudio basado en pruebas, y él expresó muy poco sobre la medicina, muy poco aporte, en resumen, fue uno de los últimos, pero muy poco con soporte. Ahora, después de esto, después de la medicina, de hecho, vino la medicina en pruebas. Lo primero que se vio de la medicina en pruebas en el año 1991 es que decía que había un círculo restringido. Después vamos a ver la triada de la medicina basada en evidencia, esos 3 círculos en qué consisten, ¿ya? Después, en todo el mundo, en el año 92, hubo aquí decía que la medicina en todo el mundo debería tener una unificación, aquí del Medicine Working Group, que debería de haber un solo grupo, un criterio de los médicos para poder aplicar en el mundo, pero tampoco se logró solidificar. Solamente lo mencionaron, querían hacerlo, pero tampoco lo hicieron. Ahora, la medicina basada en evidencia es adoptada como parte de la formación de la medicina en diversas universidades. Actualmente, en todo el mundo se habla de la medicina basada en evidencia. Cuando alguna vez vayan en algún congreso, se escucha en pregrado y en formación de posgrado. Son actualizaciones e innovaciones constantes. Si hay cursos, háganlo, vayan, asistan, actualícense, ¿ya? Ahora, la medicina basada en evidencia ha cambiado con las escuelas, con diferentes escuelas, con diferentes criterios, diferentes puntos de vista, ¿ya? Dependiendo de qué tipo de especialidad, de qué tipo de enfoque le quieran dar ellos, de qué tipo de estudios se está realizando. Ahora, el objetivo primordial, lo principal de la medicina basada en evidencia es la actividad médica cotidiana que se funde sobre base científica en estudios para una mejor calidad metodológica, ¿ya? Si yo me actualizo constantemente, voy a tener un buen desempeño laboral, una buena atención médica, y por lo tanto, si entro a la parte administrativa, a la parte gerencial, voy a entender y lo voy a aplicar, ¿ya? Voy a ayudar a que ese establecimiento de salud se mejore, a que mi establecimiento de salud tenga mejores condiciones y calidad de atención hacia el paciente. Según este modelo, reconoce 2 principios fundamentales. Uno, el depender del esfuerzo para evitar sesgo en cada estudio. ¿Qué es el sesgo? ¿Qué es el sesgo? Se escucha en estadística, en epidemiología. ¿Qué es sesgo? Hemos visto también. En el nivel de confianza en toma de decisiones expresado a través de también lo vamos a ver la pirámide de evidencia después de esto. Busquen qué es sesgo, a ver, sesgo. El otro principio, la evidencia por sí sola nunca es suficiente para tomar una decisión plenamente informada. ¿Qué es el sesgo? Ahora hay sesgo en cada estudio, sesgo de estudio. Es un defecto en el diseño de un estudio de investigación científica o ensayo clínico o en el método usado para recopilar o interpretar información. Defecto en el diseño de un estudio. ¿Ven? Es un defecto, ¿ya? Por ejemplo, si es lo mismo, si ustedes hicieron, por ejemplo, la monografía, pueden haber sesgo, pueden haber defectos, estudios mal realizados, mal aplicados. Yo hago una monografía plagio, solo le cambio los datitos en un sesgo total en el estudio. ¿Ya? Ese es un sesgo. ¿Ya? El ejemplo claro que en una monografía o en un trabajo de posgrado, maestría, etcétera, ¿ya? En una tesis. ¿Ya? Ahora, en esta pirámide que yo les mencionaba, utiliza la clasificación de las pruebas científicas observadas y consensuadas sobre la base de hechos firmemente establecidos y los cuales provienen del diseño. En todo esto, ¿qué es lo que pasa? Al final,
habla de guías prácticas clínicas, lo que nosotros hacemos en un hospital, en una clínica. Cuando no hay participación de humanos, los estudios en laboratorio, cuando hay estudios en laboratorio o con animales, no participan los humanos. ¿No ven? Si yo, por ejemplo, hago el estudio de un medicamento, le aplico a un animalito para ver a cierto grupo aquí, le hizo más efecto cómo reaccionaron, se lo hacen los animales, pero ahí no participa. ¿Para qué? Veo yo ese resultado, si le fue efectivo, para que en lo posterior, si ese medicamento le va a hacer efecto para cierta enfermedad al paciente. Ahora, si el estudio de casos o de serie de casos, revisiones narrativas u opiniones de expertos, ¿qué es lo que pasa aquí? No hay un diseño específico. Solo yo estoy haciendo revisiones de bibliografías. Ahora, en el estudio de cohortes, esto de cohortes observados, aquí solamente lo que se hace es observación, es un estudio primario. Al final habla de un estudio secundario donde hay unas meta-análisis y revisiones sistemáticas y se llega a la práctica. Empezamos desde aquí, si se dan cuenta, cuando yo hago un estudio de un medicamento para aplicar al paciente, llega al final la aplicación en la práctica. Si se llega, por ejemplo, a probar ese medicamento que es efectivo entre varios estudios, lo que se hace es, aquí lo que es en la práctica clínica, demostrar. Eso es lo que hacen, desde un principio, desde un inicio van haciendo estudios, ensayos y llegan al final a la práctica clínica. Ya yo dispenso, receto en el paciente, no directo. Yo tampoco directo agarro y ensayo a ver cómo reaccionan estas 5 personas con el medicamento, no. Empiezo directo desde un estudio. Con cualquier medicamento así lo han hecho, lo hacen. En farmacología también se lo han explicado. ¿Ya? Ahora, los niveles de organización de la evidencia. ¿Ya? Aquí, cuando uno hace un estudio individual, es con artículos originales, que yo lo hago, yo leo, yo aplico. Ahora, si hay revisiones críticas de estudios individuales, es sinopsis de estudio, ¿ya? Ahora, si hay revisiones sistemáticas, ¿qué se llama? Sistemática es el todo, es una síntesis. Si hay revisiones críticas a estas revisiones, hay aquí sinopsis, síntesis. Y todo esto de aquí va llegando a los sistemas de información de ayuda a la toma de decisiones. Yo trabajo de manera individual e integro mi trabajo y eso se va haciendo sistematizado en el grupo. Por ejemplo, yo estoy en un comité de cierta investigación, el otro en otro comité, y entre todos al final hacemos un sistema de información de ayuda a la toma de decisiones. Sea para cambiar, para modificar o para aportar, al final se suma todo, ¿ya? Ahora, lo que yo les decía, estos 3 puntos. La medicina basada en evidencia, ¿en qué se basa y en qué está unificado aquí en esta parte, en su triángulo? Tiene que haber experiencia, expectativa y evidencia, ¿ya? En la experiencia tiene que haber, ¿dónde? En la parte clínica individual. Tiene que haber mejores datos objetivos, y a esto que se llama evidencia clínica. Esto tiene que ser evidente, demostrado a través de datos objetivos. Los valores y preferencias de los pacientes a los que se conoce la triada. Estos 3 puntos tienen relación, se unifican y van unidos. Si hace falta uno de los 3, no es medicina basada en evidencia. ¿Ya? Tiene que haber experiencia, tiene que haber evidencia y valores y preferencias. Los 3 se unifican para formar la medicina basada en la evidencia. Si yo no tengo experiencia, no sirve. Si no es evidente, yo no demuestro tampoco. Y si no hay los valores y preferencias, peor todavía. Esos 3 puntos, no se olviden, esos 3, sí o sí es indispensable para la integración o conformación de la medicina basada en la evidencia. Ahora, en el modelo, dentro de la medicina basada en la evidencia, ¿qué dijimos que había? Experiencia, evidencia y esos 3. Miren,
Si la medicina basada en evidencia tenía esos tres, aquí al medio la medicina basada en evidencia tenía esos tres, ahora, ¿qué es lo que hay afuera de la medicina basada en evidencia? Tiene que haber pericia clínica. ¿Qué es la pericia clínica? Por ejemplo, dicen, yo soy perito en algo. Por ejemplo, no sé, soy perito mecánico, soy perito en, no sé, en electricidad, etc. Tiene que haber especialidad, porque nadie es todólogo, ¿no ves? A veces los médicos internistas evidentemente manejan un poco más que la medicina general, dicen son los todólogos, ¿no ves? ¿Ya? Entonces, aquí tiene que haber en la medicina basada en la evidencia la pericia clínica, el ser perito especialista en algo, ¿ya? Por ejemplo, en un hospital no puede haber un médico que no sea ginecólogo que se la dé de ginecólogo y un médico general que se la dé de pediatra. No, eso tampoco aporta y ayuda a la medicina basada en la evidencia. El que es zapatero a su zapato, el que es médico general, el que es pediatra, etc. ¿Ya? Tiene que haber la pericia, un perito clínico. También características, uno tiene que ver por afuera de la medicina basada en la evidencia las características del paciente. Si yo soy ginecóloga, tengo que saber manejar, saber diagnosticar y darle tratamiento al paciente. Tengo que saber sus características. Y también, muy aparte de eso, su condición social. A veces decimos, tiene familia disfuncional, ¿por qué no le hace efecto? ¿Se comprará los medicamentos? ¿O se le está dispensando? ¿No se le está dando en el hospital también? Todo esto incluye también las características clínicas del paciente. A la vez, esto va a ser evidente, como está por afuera, está relacionado con la medicina. Nosotros no lo palpamos, no lo vemos, pero no lo palpamos. Esto tiene que ser evidente, uno tiene que ver, no tiene que cegarse, o sea, no tiene que estar vendado, ¿ya? Uno tiene que darse cuenta. Ahora, los datos científicos más utilizados, ¿de dónde derivan? En esos tres puntos anteriores, en ensayos clínicos controlados, tiene que haber estudios de investigación secundaria, investigación de vigilancia farmacológica, tiene que haber un análisis, tiene que haber revisiones de análisis económica, lo que yo le decía en el tema de la compra de los medicamentos, ya sean de materiales e insumos dentro del establecimiento. Ahora, no se olviden que el objetivo primordial de la medicina basada en la evidencia, aparte que yo tengo que estar actualizado, tengo que estar constantemente innovando como personal de salud, como un aporte a la organización del sistema de salud, es la actividad médica cotidiana se funde en qué? En datos científicos y no en suposiciones o creencias. Tampoco, como le digo, uno no tiene que suponer o creérsela. Uno tiene que estar seguro de lo que sabe y de lo que ha aprendido y de lo que tiene que actualizar. ¿Ya? A veces también el de creer o el de suponer perjudica mucho en el sistema de la organización del sistema de salud. Me designan como gerente, como administrador de salud, pero yo supongo y creo y no hago nada al final. ¿Ya? Cuando ustedes le den el cargo, aporten, ayuden en el establecimiento de salud, intégrense con sus colegas, con los médicos de su establecimiento, trabajen en equipo. Esto les quiere transmitir este tema en resumen. El estar actualizados también en la organización del sistema de salud. El proceso de la medicina basada en evidencia tiene estos acrónimos, los pilares fundamentales. El saber preguntar, el que yo sepa indagar, tengo que leer críticamente todos mis documentos, también tengo que aplicar los resultados y repasar todo este proceso. Cuando yo aplico el saber preguntar en este pilar fundamental de la medicina, es convertir la necesidad de información en formulación de preguntas clínicas claras para poder ayudar en lo que es en el problema clínico acerca de prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Yo tengo que saber indagar en el paciente. Es lo que le llaman el SOAP, subjetivo, objetivo, análisis y plan de acción, en historia clínica, ¿no? En sus síntomas. A eso se refiere. Yo tengo que saber preguntar. No es decirle que, bueno, cuando uno va y examina al paciente, preguntarle por preguntar ya por último, porque pasa el tiempo. No, uno tiene que ser bien crítico y saber preguntar. Si yo sé preguntar, paso a lo siguiente, a indagar. Tengo que buscar la literatura de artículos relevantes.
Por ejemplo, yo tengo, al saber indagarlo al paciente, tengo que aplicar mis conocimientos de esos artículos, de lo que yo ya aprendí. Tengo que hacer una lectura crítica, ¿ya? Tengo que ser bien crítico para poder analizar al paciente. Tengo que aplicar los resultados. Si el paciente me viene con resultados de laboratorio, más el examinar, el hacer el diagnóstico, tengo que saber lecturar bien esos resultados para hacer una comparación y tener un diagnóstico presuntivo antes de que me traiga el laboratorio, ¿no ves? O la imagenología, ya sea resonancia, ecografía, y diagnóstico definitivo, ¿no ves? Porque hay diagnóstico presuntivo y definitivo, ¿no ves? Ya. Ahora, el repasar el proceso también es lo mismo. Estos son pilares fundamentales para la medicina basada en la evidencia también, que nosotros la aplicamos. Ahora, hay una pregunta que le llaman en la medicina basada en la evidencia lo que es el PICO, pregunta PICO. ¿Qué es lo que significa PICO? La P es de paciente, la I de intervención, la C de comparación y la O es de desenlace o outcome. ¿Ya? Ahora, ¿en qué consiste la P de paciente, población o problema? Por ejemplo, aquí hay algo sucinto. Dice, si hay un paciente que tiene más de 60 años con riesgo cardiovascular elevado, en la intervención se usa el ácido acetil salicílico de 100 miligramos. ¿Para qué se utiliza el ácido acetil salicílico cada día? ¿Qué es el ácido acetil salicílico? ¿Ya? ¿Para qué le damos? Ya. En este paciente de 60 años le estamos dando ese medicamento. Ahora, para hacer una comparación de intervención, se usa como placebo. El cuarto, en el desenlace, aquí nosotros vamos a ver la presentación del evento cardiovascular. Vamos a ver si le hizo efecto o no se le hizo efecto. A todo esto se le llama la pregunta PICO, que también nosotros como personal de salud lo podemos aplicar en el paciente. O lo aplicamos y no nos damos cuenta. ¿Ya? No se olvide, paciente, intervención, comparación y el desenlace. Ahora, así en el ejemplo, en este ejemplo que se les presentó, la pregunta PICO sería: en pacientes mayores de 60 años con riesgo cardiovascular elevado, el uso de ácido acetil salicílico comparado con el uso del placebo disminuye el riesgo en eventos cardiovasculares. ¿Ya? Cuando yo hago, sea en cualquier enfermedad, en cualquier patología, yo al darle cualquier tratamiento debo de cuestionarme. Cuando viene a mi reconsulta el paciente o cuando yo hago cualquier evento, tengo que preguntarme si tuve un buen resultado, un buen resultado en el paciente, ya sea en el tratamiento o en la administración. Si hubo, por ejemplo, algún evento de un CAI, del Comité Analítico de Información, analizamos todos los problemas, o del POA también con las autoridades, qué fruto, qué resultados yo he tenido. A eso se refiere también la pregunta PICO. ¿Ya? Los pasos básicos para la implementación de la práctica, también se puede aplicar este esquema así en esa secuencia que va bajando. Primero nosotros identificamos el problema clínico. ¿Cuál es el problema que tenemos en nuestro establecimiento? Sea en la administración o con el paciente. Nos formulamos la pregunta mentalmente. Escogemos la fuente de información más apropiada. Diseñamos la estrategia de búsqueda. Hay una crítica de la evidencia. Se sistematiza el resultado y se aplica los resultados. Esto también tiene una relación que nosotros lo aplicamos y lo vamos haciendo en forma secuencial. ¿Ya? Ahora, esto se tiene que establecer de forma clara, cada pregunta se tiene que realizar la búsqueda de información y todas estas preguntas que nosotros nos vamos haciendo, aquí interviene la población, hay intervención en el que se debe de comparar todos estos resultados para ver cómo cómo nosotros estamos aplicando nuestros conocimientos en la medicina basada en la evidencia. ¿Ya? Ahora, el ser administrador en salud no es solamente, como le digo, igual que en la práctica clínica, es dinámico, esto va cambiando, yo tengo que actualizarme, porque la administración de antes, por ejemplo, con los segundos niveles, primero, segundo y tercer nivel lo administraba la gobernación, el sede.
Ahora ya no, la alcaldía tiene sus ciertos niveles de administración y la gobernación va cambiando esto constantemente, ¿ya? Este cuadrito también resume lo que es en las preguntas clínicas de otra forma. Por ejemplo, en la estructura de una pregunta clínica, aquí hay la pregunta, la población, la intervención a comparar y sus resultados. Esto es similar al caso del paciente que se les explicó, el de 60 años, ¿ya? Que también yo voy a ver si me fue efectivo y me es eficiente para que yo pueda aplicarlo. ¿Cómo yo debo de formularle la pregunta? Ya en cada uno va. En el primero en población, ¿cómo podría describir al grupo de pacientes de interés? ¿Cuál es la principal actuación que quiero llevar a cabo? ¿Cuáles son las otras opciones alternativas? ¿Qué se expresa que suceda a la población? ¿Ya? Yo me tengo que hacer cuestionamientos también para poder realizar cualquier tipo de trabajo. Esto es algo sucinto en la medicina basada en la evidencia también. En la medicina basada en la evidencia, nosotros evaluamos resultados, pero al evaluar los resultados, ¿qué tenemos que hacernos? Como les dije, formularnos una pregunta, buscar pruebas para ver críticamente a las pruebas y llevar a la práctica para tener buenas conclusiones. Todo esto es una evaluación que se resume de la medicina basada en la evidencia, lo que les decía, ¿ya? Esto también lo pueden sacar una fotito de la imagen, también es un cuadro para que lo puedan analizar, lo puedan leer. Los atributos de eficacia y de efectividad. Cada uno, el atributo con su eficacia. Saquen la fotito para que lo analicen. Tiene relación también con la medicina basada en la evidencia. No se olvide de manera sucinta que la medicina basada en la evidencia se ve en la práctica clínica y se ve en la administración. La próxima clase, los tres grupos, lo mismo exponen de la misma manera. Los trabajos, los que trajeron, me lo dejan en la mesa, ¿ya? ¿Cómo? La del cuadrito. Ay, no, ya está. De aquí,